Bienvenido a un viaje a través de la historia que podría helarte los huesos, desde la sombra de Hiroshima hasta el desastre de Aberfan. He aquí 25 imágenes inquietantes y aterradoras del pasado. Número 25. La sombra de Hiroshima. Nuestra primera parada nos lleva al 6 de agosto de 1945, a la ciudad de Hiroshima, Japón. Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, se produjo un cataclismo. Un bombardero americano B-29 lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad, causando una destrucción catastrófica. El poder de esta nueva arma era desconocido para el mundo hasta entonces. En un abrir y cerrar de ojos, unas 140.000 vidas acabaron, muchas vaporizadas al instante, dejando solo sus sombras grabadas en paredes y pavimentos. Destaca una imagen inquietante, la sombra de Hiroshima. Esta inquietante imagen, que se cree es de un hombre sentado a la entrada del banco de Hiroshima, no muestra más que una sombra negra impresa en los escalones de piedra. El intenso calor de la explosión nuclear vaporizó al hombre casi instantáneamente, dejando solo su silueta fantasmal. Lo espeluznante de esta imagen es el marcado contraste entre la oscura ausencia de forma humana y el entorno, por lo demás normal. Es un escalofriante recordatorio de la rapidez con que se extinguió la vida aquel día. Esta única imagen resume el terror de la guerra nuclear, haciéndonos cuestionar la ética del uso de armas tan devastadoras. Sin embargo, en medio de este horror, las sombras de Hiroshima también simbolizan la resistencia. Ante semejante catástrofe, Hiroshima se ha reconstruido a sí misma, resurgiendo de sus cenizas como un ave fénix, y sus sombras son un recordatorio no solo de la tragedia, sino también del indomable espíritu de supervivencia y de la importancia de la paz. Al dejar atrás la sombra de Hiroshima, pasamos a otra época, a otra tragedia, pero la imagen inquietante permanece, sirviendo como un duro recordatorio del coste humano de la guerra y del poder devastador de las armas nucleares. Número 24. El lado oculto del Titanic. El Titanic, a menudo apodado el barco insumergible, zarpó en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York el 10 de abril de 1912, con más de 2.200 pasajeros y tripulación. Esta encarnación del lujo y la maravilla tecnológica era un símbolo de la ambición humana, pero, como todos sabemos, acabó en desastre. Entre las muchas imágenes inquietantes asociadas al Titanic, destaca una fotografía en blanco y negro del iceberg que se cree que hundió el barco. Este trozo de hielo aparentemente inofensivo que flotaba inocentemente en el tranquilo Atlántico causó indirectamente más de 1.500 muertes. Lo inquietante de esta fotografía es el marcado contraste entre la serenidad del iceberg y la destrucción que causó. La imagen sirve de escalofriante recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y de nuestra propia falibilidad. A pesar de los avances de la época, el trágico destino del Titanic nos demostró que ningún logro humano puede vencer el poder de la naturaleza. Es una inquietante lección de humildad envuelta en una engañosa imagen de tranquilidad. Número 23. Las secuelas de la explosión de Omagh. Avancemos hasta el 15 de agosto de 1998, en la pequeña ciudad de Omagh, Irlanda del Norte. Fue un día marcado por uno de los acontecimientos más devastadores de los disturbios, el atentado de Omagh. Un coche bomba explotó en el centro de la ciudad, cobrándose la vida de 29 personas, entre ellas una mujer embarazada de gemelos. Una fotografía, tomada poco después de la explosión, es especialmente escalofriante. Muestra una calle desierta, escombros esparcidos por todas partes, los restos de un coche rojo, el vehículo que contenía la bomba, y un solitario osito de peluche cubierto de polvo en primer plano. Este inocente juguete, yuxtapuesto al telón de fondo de la devastación, crea una imagen profundamente inquietante. El osito simboliza la pérdida de la inocencia y el coste humano del conflicto, lo que hace que las consecuencias del bombardeo sean aún más conmovedoras. Es una visión escalofriante del horror que se desató aquel día y un recordatorio aleccionador de la devastación causada por la violencia sectaria. Número 22. Los oscuros días del tazón de polvo. Viajamos a la década de 1930, a las grandes llanuras de Estados Unidos, donde tuvo lugar uno de los desastres medioambientales más graves del siglo XX, el Dust Bowl. Una combinación de grave sequía y malas prácticas agrícolas
provocó enormes tormentas de polvo que causaron una destrucción ecológica y agrícola generalizada. Una imagen icónica de esta época muestra una gigantesca nube negra acercándose a una pequeña ciudad. El enorme muro de polvo empequeñece los edificios, creando una escena ominosa y apocalíptica. La imagen transmite una sensación de fatalidad inminente a medida que la nube engulle todo a su paso. Esta imagen es un escalofriante testimonio de las consecuencias de la mala gestión medioambiental. La gigantesca nube de polvo no solo representa las tormentas que asolaron las llanuras, sino que también es una metáfora de la tormenta económica que supuso la Gran Depresión. Al contemplar esta inquietante imagen, recordamos la responsabilidad que tenemos sobre nuestro medio ambiente y las repercusiones si no lo protegemos. Número 21. La ciudad fantasma de Chernóbil. A continuación, nos encontramos en abril de 1986 en el corazón de la Unión Soviética, en la ciudad de Pripyat, Ucrania. Esta ciudad, antaño bulliciosa, es ahora conocida como la ciudad fantasma de Chernóbil, un escalofriante monumento a la peor catástrofe nuclear del mundo. Una imagen destaca entre las muchas fotografías espeluznantes de Pripyat: la inquietante imagen de un parque de atracciones abandonado. La noria, prevista para las celebraciones del May Day, nunca llegó a inaugurarse, ya que el desastre nuclear se produjo pocos días antes. En la imagen, la noria oxidada se alza sobre un cielo nublado, con sus vagones vacíos esperando siempre a pasajeros que nunca llegarán a dar la vuelta. Vemos otras atracciones abandonadas cubiertas de vegetación, la vitalidad y las risas de un parque de atracciones sustituidas por un silencio opresivo. Esta imagen es inquietante no por su horror explícito, sino por su implicación de vidas interrumpidas, de normalidad. Pripyat, que de la noche a la mañana quedó patas arriba, permanece congelado en el tiempo, como un fantasmal recuerdo de la catástrofe nuclear. Es una representación inquietante del coste humano del fracaso tecnológico y del impacto duradero de las catástrofes nucleares. Esta imagen sirve como testimonio de una tragedia que aún resuena hoy en día, en la que Pripyat sigue siendo en gran medida inhabitable debido a los niveles de radiación. Número 20. El hundimiento del RMS Lusitania. Viajamos a las agitadas aguas de la Primera Guerra Mundial, al 7 de mayo de 1915. El transatlántico británico RMS Lusitania se dirigía de Nueva York a Liverpool cuando un U-Boat alemán lo torpedeó. En 18 minutos, el barco se hundió y 1.198 de las 1.959 personas que iban a bordo perecieron. Una inquietante fotografía de este suceso muestra los últimos momentos del Lusitania, con la popa elevada sobre el agua y gente aferrándose desesperadamente al barco antes de que desapareciera bajo las olas. La imagen es un inquietante recordatorio de la brutal realidad de la guerra, que capta el pánico y la desesperación de los que iban a bordo del condenado buque. El hundimiento del Lusitania fue uno de los principales acontecimientos que llevaron a Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial. La imagen es un testimonio del inmenso coste humano de la guerra y de la fragilidad de la vida en tiempos de conflicto. Número 19. El desastre del Hindenburg. Avancemos hasta el 6 de mayo de 1937. En la estación aeronaval de Lakehurst, en Nueva Jersey, el dirigible alemán de pasajeros LZ-129 Hindenburg se incendió y quedó destruido cuando intentaba atracar, cobrándose 36 vidas. Una foto impactante de este desastre muestra el gigantesco dirigible envuelto en llamas, con su estructura ósea expuesta. El contraste entre el imponente infierno y las diminutas figuras que huyen de los restos crea una imagen profundamente inquietante. Esta imagen es un duro recordatorio de los riesgos asociados a los primeros viajes aéreos y del potencial de catástrofe cuando la humanidad sobrepasa los límites de la innovación tecnológica. La catástrofe del Hindenburg marcó el final de la era de los dirigibles, un escalofriante testimonio del peligro de la arrogancia. Número 18. Terremoto de San Francisco. Retrocedemos hasta abril de 1819, cuando un gran terremoto sacudió San Francisco. El seísmo y los incendios posteriores destruyeron aproximadamente el 80% de la ciudad y se cobraron más de 3.000 vidas. Una espeluznante fotografía de las secuelas muestra una figura solitaria entre las ruinas de la ciudad, con el humo ondeando al fondo.
El paisaje devastado, sin vida ni actividad, parece más una escena de una novela distópica que una ciudad en llamas. La imagen resume la fuerza destructiva de las catástrofes naturales y la devastación que dejan a su paso. Es un inquietante recordatorio de nuestra vulnerabilidad ante el poder de la naturaleza y de la resistencia necesaria para reconstruir tras tales calamidades. Número 17. El bombardeo de Londres. Nos trasladamos ahora a los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. Durante el bombardeo de Londres, entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, la ciudad fue objeto de intensos bombardeos por parte de la Alemania nazi, que provocaron una destrucción generalizada y pérdidas de vidas humanas. Destaca una fotografía de esta época, un niño sentado solo entre las ruinas con un peluche en la mano. Esta impactante imagen es una conmovedora representación de la inocencia perdida entre los escombros de la guerra. El marcado contraste entre la juventud del niño y la devastación que le rodea crea una imagen inquietante pero poderosa. Esta imagen sirve como escalofriante testimonio del coste humano de la guerra, especialmente sobre los civiles, recordándonos que el impacto de la guerra se extiende mucho más allá del campo de batalla. Número 16. El incendio de la fábrica de residuos de camisas triangulares. Volvamos al 25 de marzo en Nueva York. El incendio de la fábrica Triangle Shirt se cobró la vida de 146 trabajadores de la confección, en su mayoría jóvenes inmigrantes. Una inquietante fotografía de la tragedia muestra a los bomberos recuperando a las víctimas. La visión de estos cuerpos sin vida apilados en la acera conmocionó a la opinión pública y provocó cambios significativos en las normas de seguridad de las fábricas y en la legislación laboral. La fotografía sirve de escalofriante recordatorio del coste humano de la negligencia industrial y de la importancia de mantener unas condiciones de trabajo seguras. Número 15. La gran niebla tóxica de Londres. Por último, llegamos a diciembre de 1952, cuando una densa niebla tóxica envolvió Londres. Durante 5 días, esta gran niebla tóxica, provocada por el frío, la falta de viento y la fuerte contaminación, causó miles de muertos. Una espeluznante fotografía de este suceso muestra una calle londinense, con su habitual vitalidad oscurecida por la espesa niebla gris. La turbia neblina confiere a la escena un aspecto casi fantasmagórico, lo familiar convertido en desconocido. La imagen recuerda con crudeza los efectos mortales de la contaminación atmosférica y las consecuencias medioambientales de la industrialización. Subraya la importancia de mantener la calidad del aire para evitar que se repitan catástrofes como esta. Número 14. La erupción del monte St. Helens. A continuación, viajamos al noroeste del Pacífico de Estados Unidos. El 18 de mayo de 1980, día en que entró en erupción el monte Santa Elena, la explosión fue equivalente a 1.600 veces el tamaño de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, causando 57 muertos y un inmenso daño medioambiental. Una inquietante imagen captada durante la erupción muestra la enorme nube de ceniza que se desprende del monte y empequeñece el paisaje circundante. En primer plano, un bosque antaño verde se reduce a un cementerio de árboles rotos, literalmente arrasados por la fuerza de la erupción. Lo que hace escalofriante esta imagen es la magnitud de la fuerza natural desplegada. La nube de ceniza, como un espectro monstruoso, es a la vez sobrecogedora y aterradora. La imagen, que recuerda con crudeza la capacidad destructiva de la naturaleza, es un potente símbolo del impacto medioambiental de las erupciones volcánicas y de la necesidad de respetar y comprender los fenómenos naturales. Hoy en día, el monte St. Helens sigue siendo un volcán activo estrechamente vigilado, un testimonio de la naturaleza dinámica y a veces volátil de nuestro planeta. Número 12. Los médicos de la peste del siglo XVII. Nos adentramos ahora en la época de la peste bubónica o peste negra que asoló Europa en el siglo XVII. Los médicos de la peste, encargados de tratar a los enfermos, llevaban máscaras espeluznantes con forma de pájaro y largas túnicas oscuras para protegerse de la enfermedad. Una de estas imágenes de un médico de la peste es inquietante. La máscara, diseñada con un largo pico lleno de hierbas aromáticas que se creía purificaban el aire, le da un aspecto espectral. Esta figura espectral, antaño un faro de esperanza,
Se ha convertido en un símbolo icónico de una enfermedad que mató a millones de personas. Esta fotografía es un escalofriante testimonio del miedo y la incertidumbre de la época, que pone de relieve las medidas desesperadas que tomó la gente en un intento de protegerse de la mortal enfermedad. También es un símbolo de la resistencia humana y de los riesgos asumidos por el personal sanitario, un relato que continúa hoy en día. Número 11. Los juicios por brujería de Salem. A continuación, visitamos la ciudad de Salem, Massachusetts, en 1692, una época marcada por la histeria, el miedo y los infames juicios de Salem contra las brujas. El pánico llevó a la ejecución de 20 individuos, 14 de ellos mujeres, acusados de practicar la brujería. Una inquietante ilustración de la época muestra a 3 mujeres acusadas de brujería ahorcadas en Gallows Hill. La imagen es un escalofriante recordatorio del poder destructivo de la histeria colectiva y de los peligros de la intolerancia y las acusaciones infundadas. Esta imagen es un símbolo de una época oscura de la historia de la humanidad, en la que el miedo y la superstición se impusieron a la razón, conduciendo a la injusticia y la muerte. Nos recuerda la importancia del pensamiento racional y la justicia imparcial. Número 10. Los niños de la Gran Depresión. Por último, observamos una foto de la Gran Depresión de los años 30. La fotografía, tomada por Dorothea Lange, muestra a una madre mirando a lo lejos, con sus hijos acurrucados contra ella, con los rostros ocultos a la cámara. El rostro ajado y angustiado de la madre, junto con las figuras vulnerables de sus hijos, transmiten una profunda sensación de desesperación y desesperanza. Las ropas harapientas de la familia y el árido paisaje del fondo acentúan aún más las duras condiciones de la época. Esta imagen, conocida como Madre Emigrante, es un inquietante recordatorio de las graves dificultades económicas a las que se enfrentaron muchos durante la Gran Depresión. También subraya la resistencia y perseverancia de quienes soportaron esta difícil época de la historia. Número 9. Pandemia de gripe española en 1918. Nuestro viaje a través de la historia nos lleva ahora a 1918, al estallido de la pandemia de gripe española, una de las más mortíferas de la historia. Infectó a 1/3 de la población mundial y causó entre 20 y 50 millones de muertes en todo el mundo. Una inquietante fotografía de esta época muestra un hospital improvisado lleno de pacientes tumbados en hileras de catres, con el personal médico moviéndose entre ellos en un intento de prestarles atención. La escala de la habitación llena de enfermos y moribundos da una cruda impresión de la magnitud de la pandemia. La gripe española, sin embargo, no discriminó, afectando no solo a los enfermos o ancianos, sino también a individuos jóvenes y sanos. Esta naturaleza indiscriminada aumentó el miedo y la incertidumbre durante esta época. Esta imagen es un escalofriante recordatorio del devastador impacto de las pandemias globales. Sus ecos resuenan hoy en día, sirviendo como una cruda advertencia de la historia sobre la importancia de las medidas de salud pública y las respuestas rápidas y coordinadas a este tipo de crisis. Número 8. La devastación de Nagasaki. Avanzamos nuestro viaje en Nagasaki, Japón, en agosto de 1945, 3 días después del bombardeo atómico de Hiroshima. La segunda bomba atómica, Fat Man, lanzada por Estados Unidos, mató instantáneamente a unas 40.000 personas. En diciembre de 1945, miles más habían muerto a causa de las heridas y la radiación. Una imagen icónica de Nagasaki muestra la devastación total causada por la bomba atómica. En esta inquietante fotografía, todo lo que queda de la ciudad, antaño próspera, son estructuras esqueléticas y escombros. La onda expansiva de la explosión arrasó casi todo en un radio de 6 millas. La imagen es escalofriante, no solo por la devastación visual que muestra, sino por el horroroso conocimiento de lo que causó esta destrucción. Es un duro recordatorio del poder destructivo de las armas nucleares y del enorme coste humano de la guerra. Esta fotografía es testimonio de uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Sirve como un inquietante recordatorio de la devastación causada por las armas nucleares y se erige como una solemne advertencia a las generaciones futuras sobre el peligroso potencial del ingenio humano cuando se utiliza para la destrucción. Número 6. La inundación de Vanport. Nuestro viaje nos lleva a Vanport, Oregón. El Día de los Caídos,
El 30 de mayo de 1948, una sección de 60 metros del dique que contenía el río Columbia se derrumbó, provocando una inundación que destruyó toda la ciudad de Vanport. 15 personas perdieron la vida y decenas de miles se quedaron sin hogar. Una espeluznante fotografía de las secuelas muestra una sola casa medio sumergida entre los escombros, con las aguas de la inundación todavía visiblemente altas. La imagen sirve como un duro recordatorio del impresionante poder de la naturaleza y la vulnerabilidad de las estructuras humanas cuando se enfrentan a tal fuerza elemental. La inundación de Vanport fue la mayor catástrofe de la historia de Oregón, y su impacto aún resuena, sobre todo en los debates sobre vivienda, raza y desarrollo urbano. Número 5. El desastre de la melaza de Boston. Viajamos a Boston el 15 de enero de 1919, cuando estalló un gran tanque de almacenamiento con 2,3 millones de galones de melaza. Estalló una ola de melaza, se precipitó por las calles a una velocidad estimada de 35 kilómetros, matando a 21 personas e hiriendo a otras 150. Una fotografía escalofriante muestra las consecuencias del desastre. Edificios destrozados, un tren descarrilado y las calles cubiertas de un pegajoso amasijo marrón. Lo absurdo de la causa de la destrucción aumenta el carácter inquietante de la imagen. La catástrofe de la melaza de Boston es un duro recordatorio de los peligros potenciales asociados al almacenamiento de grandes cantidades de sustancias industriales en zonas urbanas. Número 4. Naufragio del SS Eastland. La siguiente parada de nuestro viaje es Chicago. El 24 de julio, el SS Eastland, un barco de pasajeros, volcó mientras estaba atracado en el río Chicago, atrapando y matando a 844 pasajeros y tripulantes. Una inquietante fotografía capta el barco de costado cerca del muelle. Multitud de rescatadores y curiosos permanecen impotentes al borde del agua, contemplando el barco volcado. La imagen ilustra la tragedia del suceso y la conmoción que causó en la comunidad. El desastre del Eastland dio lugar a importantes mejoras en la seguridad marítima y sigue siendo uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Número 3. El desastre de Aberfan. Primero nos dirigimos a Aberfan, un pequeño pueblo del sur de Gales, el 20 de octubre de 1966. Ese día, un enorme vertedero de residuos de carbón se derrumbó sobre el pueblo, sepultando una escuela y varias casas en una luz de lodo, y cobrándose la vida de 116 niños y 28 adultos. Una inquietante fotografía de la catástrofe muestra a un rescatador solo en medio del mar de lodo. La magnitud de la devastación, evidente en las franjas de lodo y escombros, subraya la inmensa tragedia que asoló a la pequeña comunidad. El desastre de Aberfan dio lugar a una nueva legislación sobre la gestión de los residuos y sigue siendo una de las catástrofes más devastadoras provocadas por el hombre en el Reino Unido. Número 2. El fuego cruzado del Rey. A continuación visitamos la estación de metro de King's Cross en Londres. El 18 de noviembre de 1987 se declaró un pequeño incendio debajo de una escalera mecánica de madera, que rápidamente se convirtió en un gran incendio que se cobró 31 vidas. Una fotografía escalofriante muestra a los bomberos luchando contra las llamas en medio de un espeso humo negro. La imagen transmite la intensidad de la situación y los valientes esfuerzos de los bomberos. El incendio de King's Cross dio lugar a importantes mejoras en los procedimientos de seguridad contra incendios y a renovaciones en los sistemas de metro de todo el mundo. Número 1. El año sin verano en 1816. Por último, nos remontamos a 1816, conocido como el año sin verano. Las inusuales aberraciones climáticas causadas por la erupción del monte Tambora en Indonesia provocaron fuertes descensos de temperatura, lluvias torrenciales y nevadas incluso en verano. Un lúgubre cuadro de esta época representa un paisaje plagado de escarcha en pleno mes de junio. Los campos cubiertos de nieve y los árboles estériles contrastan con la vitalidad habitual de la estación. Este periodo es un escalofriante recordatorio de los efectos de largo alcance de las grandes erupciones volcánicas sobre los patrones climáticos globales y la agricultura, que conducen a la escasez de alimentos y el hambre. Gracias por vernos. Hasta la próxima.